exposición. Quiero mencionarles que un punto importante es que comencé también hablando un poco de eventos históricos referentes al desarrollo de la tecnología, pues con el fin de tener en cuenta un breve panorama de cómo hemos llegado a estas prácticas y usos tecnológicos hoy en día, ya que pareciera a veces que, bueno, el celular o las innovaciones siempre han estado ahí y en realidad es un constante cambio, una constante evolución día a día de estos, tanto los aparatos tecnológicos como de las aplicaciones tecnológicas y en este caso, pues las redes sociales en el Internet. Bien, podemos observar en esta diapositiva un ejemplo breve de la línea del tiempo donde por un lado podemos ver las fotografías de familias y en la parte inferior coloqué los aparatos telefónicos asociados a estos años de referencia. Con ello traté de mostrar que socialmente estamos en un constante cambio y a la vez estabilidad de prácticas. Es decir, a medida que se van desarrollando también las tecnologías, llega un momento en que se estabiliza o se normaliza este tipo de tecnología y posteriormente, tanto por las necesidades propias de la sociedad o bien por la constante demanda y también pues competencia de los, ahora, ¿no? Competencia de las diferentes también compañías, empiezan ellos mismos a generar tanto nuevos dispositivos o actualizaciones o mejoras. Bien, como podemos también ver en los años 20, por ejemplo, a diferencia de los 80, es un breve ejemplo, donde se consideraba en los años 20 para la comunicación a estas chicas que eran operadoras, donde se llamaba, se conectaba por medio de una central y posteriormente ya se le hablaba a la persona para ver si atendía o no la llamada. Ya para los años 80 vemos que, bueno, ya es directo y vemos un poquito las diferencias, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí también el de disco, en los 40 todavía hay teléfonos de disco, ya para los 80, si se fijan, es un poquito el mismo modelo, pero ya se cambió el disco por los botones, lo cual también habla de las diferencias en cuanto al tiempo. Si ustedes, de hecho hay algunos memes en donde dicen, ¿no? O sea, voy a marcar en este teléfono de los 40, ¿no? Y a lo mejor ya se me pasa el enojo, ¿no? Antes. Y, ahora, y en los 80, pues ya es directo con los botones y actualmente pues ya no tenemos, en algunos teléfonos móviles ya no tenemos botones o ni siquiera ya tenemos el uso cotidiano de los teléfonos fijos por esta flexibilidad y por esta utilidad de los teléfonos móviles. Ahora bien, tenemos también que considerar que al hablar de familia estamos dentro de un contexto sociocultural el cual es temporal, lo cual significa que se verá impactada por los cambios sociales y económicos que en ese momento se están gestando, lo cual también a su vez estaría marcando un antes y un después en las diferentes prácticas cotidianas. En este caso, como les decía, se puede ver como un ejemplo algo sencillo con el aparato telefónico para establecer la comunicación con alguien más. Y también en estas fotos, por ejemplo, podemos ver la estructura familiar, ¿no? De, por ejemplo, en los años 20, cuántos hijos tenían, en los 40, cuántos también hijos tenían, y en los 80 igual. Y vemos cómo también esta práctica de construcción de la familia, al estar dentro, como les comentaba, de este contexto histórico, político, social, cultural, económico, va legitimando, de acuerdo también a un objetivo de ciudadanía y de Estado, el número de hijos y la forma, entre comillas, en llevar a esa familia. Y las prácticas que tienen que ver con la sociedad en las prácticas cotidianas. Bien. En esta diapositiva, por ejemplo, les voy a hablar un poquito, como les mencionaba, de la historia del desarrollo de la tecnología. No todo, lo que me pareció más importante para tener un precedente y situarlos. Y nos encontramos, por ejemplo, que en el 69 el Internet se crea desde el campo militar, es decir, la creación del Internet fue desarrollada por Estados Unidos por parte del Departamento de Defensa. Posteriormente, un año después, este uso del Internet sale del Departamento de Defensa o de la inteligencia dentro de
de este ámbito militar para poder crear servicios para comunidades universitarias y comerciales, ya que vieron que era muy útil porque acortaba los tiempos tanto de espera de información como de generación de información. Y bueno, vamos a dar un salto grande hasta el 97 y vemos cómo a raíz de que se van desarrollando este Internet, tanto en las comunidades universitarias como comerciales, ya en el 97 con toda esa fineza, digamos, 27 años después, surge la primera red social digital llamada Six Degree, que es decir, 6 grados. Y esto también surge en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, en 2001 deja de funcionar debido a que se empiezan a afinar y a crear otro tipo de redes sociales mucho más atractivas, digamos, para el público. Y para 2003, como les comentaba, vemos, en 2003 ya hay un auge de redes sociales. Sin embargo, aquí podemos observar cómo va como el desglose de algunas redes sociales principales o las más taquilleras, digámoslo así. Y vemos a la vez cómo las redes sociales, los diferentes, digamos, niveles de redes sociales e intereses de redes sociales para las cuales se van creando, que tiene que ver con el ocio, que tiene que ver con la parte laboral, que tiene que ver con la parte también de afinidades o algún tipo de talento, ¿no? Por ejemplo, LinkedIn fue creado en el 2000, Flickr, para compartir fotografías, que posteriormente lo retoman esta idea para Instagram. La primera fue en el 2004. El YouTube se creó en 2005 y originalmente era únicamente para subir videos de una persona, y ya posteriormente se empezó a desarrollar el poder en vivo compartir todos los videos. Antes tardaba muchísimo más, hasta un día el poder subir videos a YouTube, y ahora tarda un poquito menos. Esto tiene que ver como con afinar los dispositivos también electrónicos y también afinar la señal de internet, que como sabemos va cambiando de web 2.0, 3, ahora en los celulares podemos ver que en la mayoría tenemos la 4G. Bien, también tenemos Twitter, que salió en el 2006, e Instagram y Facebook en el 2010. Ya posteriormente se hace la compra Facebook de Instagram, así como de WhatsApp. Ahora bien, como les decía, todo cambio tecnológico impacta en las formas de prácticas sociales y también en la forma, en alguna medida, en cómo impacta, digamos así, la calidad de vida dentro de la familia y dentro de la sociedad. Como dice, se va haciendo más práctico, vamos acortando tiempos y nos volvemos más ágiles y más útiles, ¿no? Por decirlo así, entre comillas. Todos estos cambios en cuanto a la telefonía comenzaron, por ejemplo, aquí vemos la evolución de los teléfonos celulares, desde el primero que coloquialmente le llaman ladrillo, que vemos y dice que pesaba más o menos como 1 kilo, tengo por aquí el dato, creo que sí pesaba como 1 kilo porque estaba muy pesado, para poder sostener pues toda la capacidad de conexión vía satélite. Y ya vemos al final, ¿no? Parece ser como un tipo de iPhone donde efectivamente ya no hay botones, la calidad de las imágenes y los pixeleados es mucho más fina y el tiempo de reacción en que yo marco o en el que yo comparto es muchísimo más rápido. Y todo esto inicia con esta promoción global del uso de teléfonos móviles en 1983. Y aquí vemos que quien se encargó de realizar este aparato fue Motorola y se llamaba el Dynatac 8000X, y fue a partir de 1983 donde surge el primer teléfono móvil, el cual aparte era muy caro, y entonces comienzan una amplia gama y esta, como les decía, esta constante competencia entre las diferentes telefonías, o bien las instituciones encargadas de tecnología, de desarrollo de tecnología, no necesariamente a lo mejor telefónica, ahí también inicia esa competencia, esa constante creación, sino también de tecnología a lo mejor como electrodoméstica, por ejemplo el caso de LG. Bien, como podemos ver aquí, el proceso de este dispositivo del celular permitió también
desde ese inicio, en donde se comienza a comercializar y comienzan a bajar los costos también de los dispositivos, porque eso también es muy importante. Como se empieza a legitimar este tipo de usos de los celulares, comienza una demanda también en cuanto a sectores pues de clase media, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, en los 80s, porque vemos en series, de hecho estaba recordando ayer la serie, en un inicio de Miami Vice, ¿no? Y en otras, por ejemplo, me parece Melrose Place y ese tipo, donde salían con su celular súper grandote y en el cual lo tenían en el coche. Posteriormente, se dan cuenta por la oportunidad de campo económico que lo pueden mejorar, pueden bajar también tanto el costo, tanto las características físicas, digamos, en cuanto al peso, ¿no? Y poder sacar ganancia de ello. Y es entonces donde tenemos, por ejemplo, en el 1992, el primer celular inteligente que realizó IBM, que se llamaba Simon, ¿no? El cual también dejó de operar y ese, por ejemplo, no tenía teclas, pero la capacidad estaba muy limitada y realmente no se podría llamar como teléfono inteligente. Nokia, por ejemplo, y Ericsson sacan alrededor de, igual de los 90, ya un nuevo prototipo de celular, en donde ya tiene aplicaciones de algunos juegos. No sé si algunos recuerden de los que nos acompañan. Si son muy jóvenes, a lo mejor el tío o el tío, la abuelita, ¿no? O su mamá, les pueden hablar de los primeros celulares donde vemos la pantalla amarilla, ¿no? Y estos tipos de juegos de la víbora o de ping pong tipo Atari, ¿no? Que eran en blanco y negro, bueno, amarillo y negro. Y vemos ahora la diferencia con los celulares ya con mucho más capacidad tanto de memoria como capacidad, digamos, de reacción entre un mensaje y otro, que es mucho más rápida. Ya tenemos, como el antes y el después, por ejemplo, juego que se llama Roblox, ¿no? Que ya vemos las imágenes y pues los diseños ya son mucho más elaborados, obviamente nada que ver ya con la viborita o el ping pong en un comienzo. Y ahora bien, las personas que se dedican a la parte de comunicación mencionan que estos dispositivos, los dispositivos telefónicos, marcan una diferencia, o sea, por etapas marcan como dos diferencias. Una, las antes en realidad de teléfonos inteligentes que tendrían que ver con solo una capacidad de comunicación y una mensajería muy básica que es SMS, que todavía la tenemos actualmente, pero que anteriormente salía mucho más barato hablar por teléfono que mandar un mensaje. Y en un segundo momento, como les comentaba, estos teléfonos llamados smartphones inteligentes, y con ellos no solamente ya tenemos la capacidad de comunicarnos, sino también de crear. ¿A qué voy con ello? Que actualmente, antes con los teléfonos, pues solamente podíamos tener comunicación y, digámoslo, entre comillas, podíamos crear una conversación o compartir una conversación. Actualmente, como nuestros teléfonos ya son multifuncionales, con ellos es posible no solamente tener, digamos, esta parte únicamente activa de comunicarnos, sino de crear. Por ejemplo, en YouTube, si yo estoy viendo algo, o en Facebook Live, ¿no? Si estoy viendo algo que me gusta, en ese momento yo creo y yo estoy tomando una decisión de qué es lo que voy a compartir, cómo lo voy a compartir, y yo de ahí generar mi propia opinión o generar ahí propias también ideas para de ahí comiencen como a crear también a la vez, se hace como una especie de cadena. Un ejemplo muy claro son las fotografías o los videos que podemos encontrar en algunas redes sociales, ¿no? Como Facebook o YouTube, o bien únicamente dentro de nuestras cámaras las compartimos con otras redes sociales, tal cual como el WhatsApp. Y así se van haciendo también luego las cadenas y se van haciendo estos mensajes que luego dicen, ya no me mandes cadenas, por favor, del piolín, ¿no? O sea, o el meme, ¿no? Así se va creando esto. Y ahora, los límites en cuanto a este tipo de creación y comunicación están de acuerdo al tipo de capacidad del teléfono para guardar las aplicaciones y las redes sociales, es decir, pues la memoria. Bien, como les mencionaba, y retomando esta parte social, a medida que se van desarrollando los cambios tecnológicos, se va
bueno, los tecnológicos también y los sociales. Se va creando un antes y un después. Y con ello van surgiendo diversas interpretaciones sobre el pasado y el presente. Y una de estas interpretaciones proviene de la sociología, que también dentro de la sociología, en la definición de generaciones, hay diferentes concepciones, unas más cargadas al positivismo, como del deber ser, debe ser, es una generación, y hay un corte muy específico entre un año y otro. Y esta que les comparto, que es de Mahein, que es un sociólogo, donde habla de que una generación es un grupo de personas que comparten vivencias en un periodo en el tiempo y cuyos límites están fijados por las características de los pares, tales como la edad, la creencia y los comportamientos. Esta es una idea mucho más flexible de Mahein, sin embargo, podemos ver algunas, algunas observaciones que haré posteriormente. Bien, en esta diapositiva, en esta infografía de generaciones, podemos observar, por ejemplo, las principales 5 generaciones reconocidas actualmente. No sé si vemos la primera, que es la generación del silencio o tradicionalistas. Y bueno, vemos que esta generación es nombrada así y tiene que ver con los años de nacimiento en 1923 a 1945. Y esta etapa se caracteriza por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde existe una identidad basada en la nación de pertenencia y un sentido heroico de las acciones militares. Y aquí la tecnología clave fue la invención del automóvil. Ya en la segunda podemos observar aquí los baby boomers, que son los nacidos entre 1946 y 1964. Y algunos acontecimientos que marcaron esta generación fue la llegada a la luna, los movimientos de los hippies, el asesinato del presidente John F. Kennedy en Estados Unidos y los derechos de la lucha por la mujer. Y en este momento, la familia predominante es la nuclear y las mujeres comienzan a criar a sus hijos con estas ideas de principios tradicionales, en los cuales por ahí hay manuales acerca de una buena esposa o una buena mujer, la cual se centra únicamente en las labores del hogar. Vemos también ahora la generación X, que en realidad en esta generación X es muy laxa y no hay un acuerdo teórico con respecto a las fechas donde comienza y donde termina. Sin embargo, se puede considerar a partir de 1965 a 1980. Y algunos eventos que marcan este periodo de tiempo son la caída del muro de Berlín, la expansión del VIH y la creación de canales de MTV. En cuanto a la tecnología, fue la expansión del Internet y el desarrollo de las primeras computadoras personales, como lo veíamos en las primeras diapositivas. Ahora bien, en cuanto a la familia, aquí era normal, entre comillas, que ambos padres trabajaran, así como un alto número de divorcios. Aquí lo que podemos observar es que también hay cambios políticos y económicos importantes que también hacen en conjunto con los derechos de la mujer que tenga acceso al trabajo y también la necesidad de llevar dos entradas de dinero. La otra es la generación Y o los millennials, que va de 1981 a 1997. Y esta generación estaba marcada por diferentes ataques terroristas, que de hecho se dan alrededor del mundo. Por ejemplo, encontramos en 1981 el ataque a Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. En ese mismo año, pero en marzo, el atentado del asesinato contra el presidente de Estados Unidos, que tenía 69 días de tener el poder, que era el presidente Ronald Reagan. Y en 1981 a 1990 se desata una oleada de ataques terroristas en España, teniendo como principales sedes Madrid y Barcelona, y en los cuales comienza este movimiento que tiene que ver con el Al-Qaeda. Y bueno, también observamos que ya para el 2000, ¿no? Pero eso está un poquito también considerado un poco abajo en la generación Z, ahorita vamos a ver,
el ataque terrorista, ¿no? Que tiene que ver con las Torres Gemelas, también en el caso de Bin Laden. Y bueno, la última generación, que es la generación Z, en esto tampoco hay un orden en el cual los autores se pongan como muy de acuerdo, porque algunos autores dicen que la generación Z nace a partir del año 2000, cuando ya el Internet, la web está totalmente desarrollada y hay ya una mejora. Entonces, en este periodo también no hay, unos dicen que fue a partir del 99, unos que fue a partir del 2000, unos que dicen que a partir del 2004. Sin embargo, lo que coinciden es que ellos, la generación Z, ya su tecnología clave ya es una realidad virtual, en donde la calidad ya del píxel, la posibilidad de conectarse casi inmediatamente es un hecho, y donde las redes sociales son uno de los contextos principales por los cuales, sobre todo los adolescentes en ese entonces, se pueden comunicar de forma rápida y sin necesidad de estar cara a cara. Y ahora bien, también ellos, lo que pasa es de que si se fijan, no son mucho de escribir, o si escriben, ya modifican la gramática, ¿no? Y ya tienen como sus propios códigos para poder tener una conversación, no solamente ya sin texto o sin palabras, sino también por medio de emojis, pueden contar una serie de historias. Esta generación Z también es llamada generación hashtag o generación digital, generación Google o generación V o virtual. Y esta ha sido la última generación que se ha contemplado hasta ahora. Esta información de la generación Z, ustedes la pueden ver o puede ser, pues más, la podemos encontrar más en cuanto a textos que tienen que ver con la educación, porque este ha significado todo un reto, ya que muchos de ellos comentan que están más pegados en el celular, pierden la atención, ¿no? Se ha enfocado por ese lado. Y esta generación Z también la maneja Prensky, que habla de los nativos digitales, ¿no? Y los que evolucionan para los nativos digitales, como esta transición de antes de que se desarrollara totalmente la tecnología y ahora con una tecnología muchísimo más avanzada. Ahora bien, en este momento ya en el 2000, en cuanto a la familia, vemos que ya los matrimonios son de corta duración también, y también no necesariamente tienen como fin el estar en unión, casados, pues, ¿no? Ahora únicamente son uniones libres y son acuerdos en donde si no funcionan o no logran solucionar sus problemas, pues se separan. Y ellos mencionan que pues es algo más práctico, se ahorran todo este papeleo, ¿no? De los juicios, ¿no? Y pues ya, o sea, como que cada quien por su lado y no pasó nada. Aquí, otro tipo de familia también que es reconocida, aquí ya es la familia uniparental, y la extensa o ampliada, y la compuesta, pero en este momento, no porque no existiera anteriormente, porque todas las familias también encontramos todavía tradicionalistas hasta el día de hoy. Sin embargo, es más visibilizada o es más legitimada dentro de la sociedad y no son víctimas, ¿no? de estos señalamientos también o de violencia por parte de la sociedad. Bien, como les decía, la generación Z ha sido pues más estudiada ahorita por las características que tiene y ha significado un reto sobre todo para el área de educación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estudios alrededor del mundo, ellos son multitareas. La generación Z puede estar interactuando con mínimo 5 pantallas a la vez, dentro del celular o bien con ayuda de otros dispositivos como tablets. Usualmente aquí ya no se ven los años, por ejemplo, 90, donde la interacción en internet y donde la interacción para mandar a lo mejor un archivo que tiene que ver con académico necesariamente tenía que ser una computadora fija. Ahora, con esta facilidad de tener el acceso al internet con la telefonía móvil, ya los archivos solamente se mandan y ahí mismo recibes notificación, se posibilita que ellos puedan estar haciendo varias cosas al mismo tiempo.
Sin embargo, pues muchos de ellos no las hacen correctamente porque no, efectivamente no pueden centrar como la atención, no están como a la mitad. Y bien, esta generación Z, como les decía, usualmente están en offline y online. ¿Qué es decir? Offline es cara a cara y online es a través de las redes sociales. Es decir, ustedes y yo podemos estar interactuando aquí y yo, si fuera generación Z, estoy viendo a lo mejor mi Face, estoy interactuando con algo, estoy mandando un mensaje, ¿no? Estoy viendo un meme o estoy creando un meme y estoy como en varios. Y bueno, para la generación Z, como les había comentado, la modalidad virtual es el medio principal de conocer gente y socializar. Aquí hay que hacer una acotación importante porque yo identifico dos puntos en esta generación. Uno, que tiene que ver con las redes sociales como único medio para establecer comunicación con otras personas que se queda únicamente en esta modalidad virtual o contexto virtual. La otra, que es que a raíz de estas interacciones offline o cara a cara, se apoyan las redes sociales para seguir presentes todo el día. Entonces se conjugan ambas. Ok. El siguiente punto tiene que ver con que las tecnologías digitales para ellos es una forma de interactuar de forma cotidiana. Entonces, cuando dicen, ¿qué haces? ¿Sabes que estoy hablando con tal persona, y ya creé tal chat, ¿no? O ya compartí tal cosa. La otra es que están conectados las 24 horas al día. Y la mayoría de tareas o actividades cotidianas las realizan con el uso de la tecnología, sobre todo, por ejemplo, las escolares. Que hay como pros y contras en este uso de la tecnología porque algunos chicos tienen la costumbre de únicamente bajar los trabajos y enviarlos, ¿no? Y a veces ni siquiera hacen este proceso de pensamiento, de reflexión de lo que están leyendo. Pero en cuanto a el acceso a la información, es mucho más rápida. Sin embargo, tienen como un punto en contra de que no saben tampoco diferenciar las ideas verídicas de ideas que no son tan benéficas o no son tan reales. Bien. El otro punto es que están habituados a obtener información rápido por medio del uso de Internet. El otro punto es la actualización de información en plataformas en redes sociales. Algunos chicos, y no solamente jóvenes, digamos, también adultos, lo que usan es de que si van a algún lugar empiezan a tomar fotos y ahí empiezan como a hacer como su día a día o su agenda personal, por ejemplo, por Facebook, ¿no? O en Instagram, por ejemplo, que van subiendo también fotografías. En este sentido, con la falta de cuidado y vulnerabilidad, vemos que algunos de ellos desconocen los riesgos de utilizar las redes sociales, por lo que implica el robo de identidad, por lo que implica también, pues, otros aspectos que vamos a ver más adelante que tienen que ver con un mal manejo no solamente de ellos, sino de personas ajenas o adultas que tratan de sacar provecho de esta interacción que ellos hacen por estas plataformas. Bien. Otra cosa muy importante que sí es interesante considerar es de que algunos autores hablan de que es la primera generación que tiene un conocimiento que a los adultos les es útil. Anteriormente, los adultos eran los encargados y dentro aún de la familia como el principal grupo que provee de esta información, de estos valores y de esta educación a los niños. Actualmente sigue siendo así, pero esta información que ellos tienen por la interacción con el dispositivo y estar sin miedo, empiezan a ellos a ir asociando cómo se ocupan los celulares. Y eso lo pueden ver ustedes cuando van, por ejemplo, en algún restaurante, les da el celular al niño, ¿no? O a los niños de 2, 3 años, y los papás comentan, porque hay muchos papás que comentan. Ay, es que ellos manejan mejor el celular que yo y tiene 2 años. Y ya cuando son más grandes, o bueno, ustedes son jóvenes, lo que estamos viendo, son jóvenes ahorita pues ya que tienen 20 años, 21 años, es que también hay discursos donde dicen, es que yo no sé usar el WhatsApp, ayúdame por favor, ¿no? Ayúdame por favor porque yo no sé, o cómo mando un mensaje, ¿no? Y entonces las generaciones pasadas, si bien o no tuvieron acceso a un teléfono
teléfono, no se les hacía, o también se genera un poco de miedo tanto a los dispositivos como los celulares, como las computadoras, donde les voy a contar una experiencia, por ejemplo, cuando salió, con estos cambios de tecnología también, por ejemplo, de la música, mi mamá estaba muy acostumbrada a poner cassettes, ¿no? Y entonces salen los CDs, ¿no? En aquel entonces, y me dice, bueno, ¿y a qué hora se voltea el disco, no? ¿A qué hora se voltea el CD, no? O sea, ¿cómo vamos, de acuerdo a nuestros aprendizajes, nos basamos en ellos para tener una interacción con el nuevo celular? Y de acuerdo también a la educación pasada, es no lo toques o no le hagas porque lo vas a descomponer. Y ahorita, si podemos ver, los chicos son también con mucho de tocar y así interactuando y así poder ir pues aprendiendo de cómo funciona el aparato. Anteriormente, por ejemplo, cuando llegaba un aparato electrónico o tecnológico, decía, déjame leer el manual. Y ahorita la mayoría dice, no, a ver, dámelo. Ah, ya sé cómo funciona, ya está, ¿no? Porque es también una concepción de cómo nos acercamos también y la valía de los objetos, que tiene que ver con una construcción social. Ahora bien, también encontramos esta habilidad de la generación Z en el manejo también de, pues en el caso de la educación, de los cañones, ¿no? Que ocupamos para proyectar, de algunas aplicaciones como el mismo Zoom, o algunas aplicaciones también como el mismo Snapchat, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena también hacen como, se toman fotografías en la familia y eso y luego ya las mandan, ¿no? Y empieza como esta interacción de cómo yo puedo ocupar esa red social también como el TikTok, ¿no? Para crear algo chistoso, ¿no? Y poderlo mandar o poderlo compartir con mi grupo de amigos o como mi familia, ¿no? O con mi familia. Ahora bien, como habíamos visto anteriormente en la parte del desarrollo histórico, a partir del año 2000 se cambia radicalmente la forma de comunicarse y de establecer relaciones personales, no únicamente para la generación Z, sino para todos. De hecho, podemos ver, por ejemplo, que ya a la hora de buscar trabajo, en muchas ocasiones piden tu red social y empiezan ahí a ver si te ajustas o no te ajustas, ¿no? Al empleo. Lo cual pues no es muy ético, ¿no? Pero algunas empresas lo hacen. Y te piden ya tu mail, ¿no? Y a veces te piden tu número telefónico para que cualquier cosa te manden un WhatsApp. ¿Por qué? Por la flexibilidad y la facilidad y la rapidez de tener esa comunicación y no decir, esto se me perdió, ¿no? Bueno, te lo envía el mail y el WhatsApp, ¿no? Y entonces, nosotros o los adultos también que tenemos acceso también a las redes sociales y compartimos a lo mejor contenido que tiene que ver con laboral y también con el académico, usamos de apoyo este tipo de redes sociales, por ejemplo como WhatsApp, Facebook, Messenger, para que se pueda tener en el momento, sea muy rápido y poder efectivamente ver que la persona le llegó. Por eso luego hay muchos problemas con los chicos actualmente que dicen, es que me dejó en visto porque ya tiene las dos rayitas en azul y no me hizo caso, ¿no? O cuando mandamos un archivo que si no me llegó, sí, sí te llegó porque aquí lo estoy viendo. Eso también ha ayudado a validar nuestra propia información y a tenernos, entre comillas, un poco con la certeza y el control de lo que compartimos en un nivel, digámoslo así. Ahora bien, de acuerdo a varios estudios alrededor del mundo, que se realizó en Gran Bretaña, y en general se reunieron datos de la Unión Europea, también de la parte de América Latina. El mayor uso mundial de redes sociales está por Facebook, le sigue YouTube y en tercero WhatsApp. ¿Por qué Facebook? Porque tiene capacidad, bueno, aparte Facebook ya compró WhatsApp y compró Instagram, porque Facebook tiene la capacidad de crear en diferentes niveles, es decir, tanto en imagen, video, fotografía y audio en un momento. Eso explica acá porque también YouTube es el segundo lugar, porque podemos encontrar videos ahí y también este compartir la información de forma pues que nosotros podemos seguirla replicando sin necesidad de perderla. Es decir, ahí se guarda en ambas redes sociales. Y en el WhatsApp pasa lo mismo. Ahorita ya también, como les decía, por la misma demanda que hay, WhatsApp hace unas semanas que también ya entró dentro de la competencia o dentro de la oferta de
llamadas con más, me parece más de 5 o más de 10 a la vez, y empieza a repuntear como una de las posibilidades para establecer comunicación ahorita, al igual que, por ejemplo, Zoom, al igual que Messenger, al igual que Google Meet. Y bueno, en el caso de México, la primera red social es YouTube, la segunda Facebook y la tercera WhatsApp. Ahora bien, como ya les había comentado, algunas características de las tecnologías digitales actuales permiten un intercambio rápido y eficiente, y bueno, actualmente, como les decía, el teléfono móvil permite una mayor movilidad, accesibilidad e inmediatez del intercambio de información. Y bueno, es importante destacar que aunque el uso de herramientas sea a nivel global y nos permita comunicarnos a todos en un momento mínimo, en un lapso de tiempo mínimo entre un mensaje y otro entre las personas, los contenidos que nosotros compartimos entre una persona y otra sí tienen un sello cultural. Y de hecho, también por país hay tipos de redes sociales que prefieren de acuerdo también a esta construcción cultural. Por ejemplo, como ustedes saben, en China está, por ejemplo, ¿no? Que no tiene que ver con red social, pero Google está prohibida, ¿no? Y por ejemplo, en la parte de la India también ocupan otro buscador que no es Google, no porque no esté permitido, sino porque es la India también desarrolla mucha tecnología, entonces prefieren usar ese buscador que actualmente, ahorita no recuerdo su nombre. Ahora bien, algunos autores, sociólogos sobre todo, hablan de este uso de las redes sociales o bien de la vida cotidiana y hablan de esta legitimación constante y reproducción histórica, que va de acuerdo, como les decía, con un tiempo y un lugar específico. Y en este proceso dinámico podemos dar cuenta de la importancia, y yo le agregaría la practicidad de algunas prácticas sociales que van posibilitando la normalización de las rutinas. Sin embargo, yo le agregaré ahí que en el caso de las redes sociales, hay que reflexionar sobre estos dos puntos. Uno, ¿qué creencias están detrás de mis prácticas cotidianas, las cuales ocupo en mis redes sociales? Y otra, que sería, ¿qué prejuicios tengo con respecto al uso de las redes sociales? Tanto al prejuicio directo del uso de las redes sociales como el prejuicio que tengo, ¿quién ocupa las redes sociales? Es decir, por edades, que ahorita vamos a ver un poquito, ejemplificar un poquito lo que les estoy mencionando. Uno de los prejuicios más comunes que yo he escuchado, estos son los jóvenes, quienes en realidad son los que hacen un mal uso de las redes sociales. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque esta idea o este prejuicio parte de ideas que tienen que ver con una explicación basada en un desarrollo evolutivo a la par de un desarrollo moral o una toma de decisiones más orientada a lo prosocial, lo cual no es necesariamente así. Vemos, por ejemplo, también muchas personas que hacen un mal uso de Facebook, también como el robo de identidad, ¿no? En el Facebook, o bien también comparten imágenes de sexting y no tienen cuidados, porque como sabrán, ahora ya hay una serie de tips, digámoslo así, o recomendaciones para que esta interacción con la otra persona en cuanto a las imágenes que tiene que ver con una construcción erótica, no pueda causar daño o cause el menos daño posible. Bien. Otro punto que evidencia este prejuicio es considerar que la etapa adulta, que tiene que ver con lo evolutivo, que la etapa adulta es una garantía de toma de decisiones correctas, entre comillas, o morales, lo cual tampoco, como les decía, es cierto. Y en la otra tiene que ver, que está basada o sustentada, ambas, tiene que ver con estos discursos adultocéntricos que no reconocen, por ejemplo, los recursos emocionales y cognitivos de los jóvenes, los cuales también los tienen y hacen una discriminación constante o un replanteamiento constante a medida también que van escuchando de estos casos con sus compañeros o bien de la información que se da en las mismas redes sociales, en la televisión, ¿no? Sobre cómo ellos deben de cuidarse al hacer uso de estas redes sociales. Bien. Ahora, esta imagen, yo en las pláticas siempre he dicho que
Las redes sociales es como un cuchillo, ¿no? Por eso les puse esta imagen del celular, ¿no? Que tiene navajas alrededor. ¿Y por qué? Porque, como sabemos, un cuchillo puede servir para dañar a alguien o para hacer cosas, digamos, delictivas, ajá, tanto para cosas positivas y crear, ¿no? Nos ayuda a lo mejor a cortar y con algunas frutas y podemos hacer una ensalada o nos permite también, pues no sé, una serie de cosas, ¿no? Cortar un cable que necesitábamos, X cosas. Entonces, hay que hacer un ejercicio, como les decía, personal, aparte de las 2 preguntas que les mencioné. En esta parte es yo para qué utilizo las redes sociales. De manera personal no es necesario que contesten, ¿no? Pero sí este uso constante de para qué las utilizo, con qué fin las utilizo y cómo hago esas constantes decisiones que parece que no son decisiones, pero lo son. ¿Para qué voy a publicar eso? ¿Con qué fin? ¿Qué emoción me mueve para poder compartir eso? Entonces, y esto tiene que ver con los pros, digamos, los aspectos positivos y negativos. Y encontramos aquí entre algunos aspectos negativos que la mayoría del área psicológica se centra en visibilizar y patologizar el uso de las redes sociales, porque hablan también de la adicción, el cual ya también está, me parece que va a salir en el DSM-5, o no sé si ya salió, pero como una adicción que está causando problemas. Y bien, otros de los estudios psicológicos que abordan el uso de las redes sociales tiene que ver con esta exposición de violencia, ya sea por medio de los videojuegos y redes sociales, lo cual aumenta también las interacciones agresivas en niños y adolescentes. El otro es que es una extensión de violencias presenciales y sobre todo hay muchos estudios aquí basados en violencia de pareja desde el noviazgo y la relación de violencia presencial con la violencia en redes sociales. El siguiente punto de un aspecto negativo es un manejo inadecuado de la privacidad en las redes, lo cual favorece el robo y la usurpación de identidad. Lo cual la pareja, como también en sitios donde se meten y empiezan a robar las contraseñas y también hay robo de las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque no tienen un manejo adecuado de las cuentas o bien la dejan sin este control de privacidad. Otro hablan también de la alta exposición a la pornografía. La quinta, como les decía, es de que esto favorece una adicción a las redes sociales y favorece a una baja capacidad de lectura facial o de comunicación, digamos, corporal y de habilidades sociales. Y la última, que este abuso de las redes sociales ya ha sido relacionado con depresión, síndrome de déficit de atención, disminución de horas de sueño, de rendimiento académico, abandono escolar y también hay muchos acerca de bullying, de bullying y ciberbullying, porque se cruza la parte presencial, offline y la online. En cuanto a algunos aspectos positivos que apenas se están llevando a cabo, entre ellas está ocupar las plataformas de las redes sociales para brindar también terapia, que ahorita está pasando mucho ahorita debido a la cuarentena. Y ya hay estudios en donde hablan de cómo ocupar, por ejemplo, Facebook o Messenger para poder tener este acercamiento y brindar este apoyo y esta contención. Hace unos años la Universidad de Guadalajara presentó este coloquio en conjunto con la Universidad Española, donde está la doctora Ochoa de la Facultad de Medicina y presentaron los avances de esta intervención por redes sociales con con datos muy favorecedores. Ahora bien, en cuanto al otro aspecto positivo es que, y esto lo podemos ver ahorita actualmente en la cuarentena, es de que posibilita la comunicación con familiares, amigos o conocidos y como les decía, con ellos también se puede brindar apoyo y muestras de cariño a los demás. Y también se ocupan para comunicar eventos sociales, ambientales y políticos en tiempo real, lo que ayuda a tomar también precauciones o también a unirse a cierto movimiento. Otro tiene que ver con cómo esta red social permite
una pertenencia y un compartir con otras personas que tienen intereses afines a mí. Y entonces encontramos en el caso de Facebook grupos, por ejemplo, de lactancia materna, de trueque, de veganos, donde dicen dónde comprar, por ejemplo, productos orgánicos o recetas, y ahí mismo se puede hacer una interacción. Que en algunas ocasiones, como les decía, se pueden conocer físicamente o únicamente por medio de las plataformas, ¿no? Puede ser también con el uso de las cámaras, ¿no? Como lo estamos haciendo el día de hoy. Y bueno, como les decía, en cuanto a los usos terapéuticos de la terapia ocupando las redes sociales, ven que una de las partes importantes es de que cuando están jugando las personas o los gamers, eso ayuda a distraer el dolor a las personas. Y en el caso también de los pacientes oncológicos quemados y con problemas dermatológicos, eso ayuda a que presenten menos náuseas y menos uso de analgésicos. Eso se está estudiando, pero es una línea importante que están llevando a cabo. Y bueno, en cuanto a los usos positivos también en el área de educación, tiene que ver con compartir y trabajar colaborativamente en ambientes escolares. No necesariamente es el uso también de las redes, sino la herramienta por la cual puede posibilitar esto. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos ya una construcción de cómo trabajar y valores que esto se muestra o se potencializa dentro de las redes sociales, de la interacción con el otro. Y bueno, otro de los aspectos positivos es la promoción y prevención de salud. Bueno, aquí vemos algunos de los aspectos negativos que salen también en las noticias, que es como muy común escuchar, que tiene que ver con el sexting, el ciberbullying y el grooming. El grooming son todas aquellas estrategias que utilizan los adultos para ganar la confianza de los jóvenes y algunos niños para adquirir el control y poder así abusar en algunos casos sexualmente de los niños. Por eso es muy importante que tanto con los adolescentes, ¿no?, con los jóvenes de 18 años, los papás también generen la confianza, generen el diálogo para que se puedan acercar y puedan ser una red de apoyo si algo así sucediera. Y en el caso de los niños, no hacerles un Facebook, porque también hay muchas personas que se disfrazan, ¿no?, como que son niños pequeños o que tienen la misma edad y que es un grupo de pederastas, ¿no? Que es un problema que actualmente, ahorita por la cuarentena, también está con mucho en auge. Hay que tener mucho cuidado. Y el ciberbullying, que es la extensión del bullying presencial, que tiene que ver con la publicación de internet, de imágenes, de videos, de memes y de datos privados que humillan a una tercera persona. Y el sexting, que en realidad este es un problema siempre y cuando, bueno, yo lo veo así, siempre y cuando no haya acuerdos o no hay la seguridad adecuada de uno, con quién me relaciono, y dos, los acuerdos que se llega con la otra persona cuando compartes este tipo de material o de contenido sexual o personal en los teléfonos inteligentes o bien dentro de la computadora cuando tú tienes guardado. El problema del sexting como tal es esto, la parte de la privacidad. ¿Y por qué digo este es el problema? ¿Por qué? Porque el sexting es una forma de compartir y de construir el erotismo con la otra persona. Entonces, si no hay un acuerdo y se ocupa ese material de forma en donde no tiene la autorización de la otra persona, porque lo que sucede, y esto sucedió por ejemplo en Prepa 4, es que una chica compartió videos y entonces el novio, que se llama como porno venganza, cuando lo terminó, publica en el Facebook y publica en el WhatsApp estas imágenes y estos videos, y entonces la mamá va y pone la queja en la escuela dice, pues es que yo no sé qué hacer, ¿no? Se da una serie también de violencias contra ellas, de burlas, ¿no?, de discriminación, y lo que tienen que hacer, desgraciadamente, bueno, lo que hicieron, más bien no lo que tienen que hacer, lo que hicieron fue cambiar de lugar de residencia, se fueron a Puebla, y ese caso se quedó así, ¿no? Actualmente también hay leyes que hablan de este uso de material que tiene que ver con el sexting. Sin embargo, pues como les decía, como realmente no funcionó la prohibición, ya hay tips acerca de cómo hacer el sexting. Entre ellos son
que pues no se vean alguna marca que puedan identificarse con tu cuerpo, algún lunar, alguna cicatriz, ¿no? Que no realices el sexting o las fotografías, por ejemplo, en un lugar donde puedan reconocer que es tu casa o que es la escuela. El otro que algunos chicos están tomando, aparte de estos que les comento, es que envían estas imágenes, estos videos, en Messenger y me dicen que lo que hacen es lo mandan por Messenger y ellos mismos ponen ahí hacen uso de una aplicación temporal donde dice que se va a borrar en cierto momento. Dice, y varios chicos me decían, y así ya no estoy con la esperanza y la confianza de que el otro chico las va o no borrar. Entonces yo las subo ahí en Messenger, hacemos este intercambio pues erótico, ¿no? Y esta comunicación, y entonces yo sé que se va a borrar y no necesito que me esté diciendo si sí o no, y yo estar con esa incertidumbre y esa preocupación. Bien. Y aquí les muestro en estas noticias, ahí pueden ver la liga, cómo también estas redes sociales, como les decía, ayudan en épocas y en eventos sociales, económicos y ambientales, ¿no? Como el terremoto del 2017, en donde no solamente se ocuparon para poder llevar cierto material o víveres o también estaban llevando cubetas para poder sacar los escombros, sino que también hubo varias noticias que tenían que ver cómo el uso de las redes sociales, cómo el hecho de haberte llevado el celular ayudó cuando hubo derrumbamiento a poder comunicarte y decir que estabas ahí. Y entonces eso también ayudó a salvar muchas vidas, lo cual vemos este lado positivo también de las redes sociales para no patologizar. Es importante como poner en una balanza y ser conscientes como de los pros y los contras de estas redes sociales, pero sobre todo del uso y cómo me posiciono yo al interactuar con la tecnología y con las redes sociales. Y aquí vemos la parte, digamos, una parte pues negativa que tiene que ver con la discriminación y acoso en redes sociales y cómo también el género está ahí mediado con este uso, porque las que, de acuerdo a esta nota y también algunos estudios académicos que hay en la parte de psicología, las mujeres son las más afectadas en cuanto a acoso en las redes sociales, pues no solamente en las redes sociales, sino también en la calle, pero en cuanto a redes sociales también hay un mayor acoso y también hay un ejercicio de violencia que tiene que ver a veces con pues cuando termina una relación de venganza, ¿no? O también de hackeo de cuentas, o también de robo de identidad digital, ¿no? De la identidad digital también, si desean saber más, hay muchos estudios en España que se están centrando en estas diferentes construcciones digitales diferentes, ¿no? A la construcción identitaria, ¿no? Física u offline. Y bueno, un punto importante en cuanto al monitoreo parental es pues importante mencionar que actualmente en la sociedad en que vivimos, ¿no? Hace ya un tiempo, los papás hablan de que para ellos es más seguro que estén en la tableta jugando a que ya salgan a jugar por toda esta parte de violencia estructural que estamos viviendo. Sin embargo, este contexto algunos creen que es de lo más seguro. Sin embargo, no, o sea, hay que tomar precauciones y hay que difundir estas ideas de que también los papás interactúen con las diferentes redes sociales y que no tengan miedo, ¿no? Que vayan viendo lo que se comparte en general, cómo se puede sacar como mayor provecho o los riesgos que conllevan estas redes sociales por algunos tips, ¿no? Como les comentaba, de pederastas o de red de trata, ¿no? O sea, y darles consejos a sus hijos. Y bueno, esta información, como les decía, también la podemos acceder en cualquier buscador, ¿no? Y también nosotros hacer el ejercicio de qué es verídico, qué no es verídico y checar las fuentes de información. Para ello podemos a lo mejor acceder a universidades públicas, algunos artículos también de revista, ¿no? Que sean serios, o también algunas noticias que nos den un panorama general para ya después ir nosotros afinando la búsqueda. Ahora bien, en este monitoreo parental es importante que los padres, madres y tutores, como les decía, cuenten sobre información verídica y real y actual sobre los riesgos en las redes sociales, y que ellos también asuman
este cuidado de sus hijos. Es decir, muchos en Facebook postean cuando su hijo sale de la primaria y trae el uniforme, o cuando su hijo cumplió años, y entonces, si no tienen esa parte de privacidad en el Facebook, o bien los suben a YouTube de manera libre y los identifican, porque pues hay toda una red y hay toda una serie de delincuencia en la Deep Web, que es la web negra o la ilegal, pues entonces también ustedes como padres no solamente se están exponiendo a sí mismos, sino también están exponiendo a sus hijos. Y eso es importante, por eso es importante que consideren para qué yo comparto eso que voy a compartir en las redes sociales, qué fines, y realmente es útil, realmente es como muy importante que yo lo comparta, ¿no? En el caso de las fotos con hijos o de algunos eventos. Bien, otro punto importante que tiene que ver con este monitoreo es conocer si las redes sociales que utilizan sus hijas e hijos tienen candado parental o alguna restricción de accesibilidad de perfiles de los muros. Como les comento, para evitar este tipo de prácticas ilegales que algunas personas cada vez se van afinando cada vez más. Y bueno, como les decía, la edad también es uno de los factores muy importantes para delimitar el uso de las redes sociales, así como los sitios donde ellos puedan buscar temas de interés, ya sea para tareas de escuela o para aprender alguna actividad en tiempo libre, como por ejemplo actualmente están ocupando también mucho YouTube, entre ellas yo, ¿no? Para saber cómo hacer a lo mejor una gelatina o hacer algún tipo de platillo, ahorita también por la cuarentena. Lo que están haciendo también ahorita mucho es de que hay una tendencia también al uso de redes sociales por edad. De hecho, hay ahorita memes y, pues sí, sobre todo memes que dicen, ya eres chavorruco y estás ocupando tu TikTok, ¿no? Y entonces los chicos están ocupando TikTok sobre todo para hacer como bailables o para compartir algo, pero ahí los papás es necesario que estén modulando quiénes entran y a quiénes aceptan los niños en esta red social de, por ejemplo, TikTok. Se vale que ellos puedan compartir el video, pero el uso y la contraseña de esa puede estar manejada y puede estar controlada por los papás. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un buscador que tiene que ver pues, con buscar información para los chiquitos, que este es el de Google. Entonces ahí pueden poner los niños de forma libre qué es lo que pueden buscar y les sale. Tienen filtros que son para niños, porque si por ejemplo metemos un mismo concepto en otro, puede salir desde una serie de videos que son inapropiados, ¿no? Hasta ideas muy complejas que los niños no están preparados para poder manejar esa información. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este buscador de Google. Y bueno, algo que es muy importante es que ningún niño ni niña debe de tener Facebook, no deberían de contar con Facebook. Yo los invito a que en la parte, por ejemplo, de WhatsApp y Facebook e Instagram entren a ver algunos lineamientos que tienen que con el uso de estas redes sociales. Y entonces la mayoría si no es mayor de edad, no puede ocuparse. Excepto WhatsApp, que me parece que aquí el general es a los 13 años, o bien si un tutor está al cuidado de eso, puede ocuparse de forma, pues de forma responsable. Y ahí también menciona tanto Facebook como WhatsApp que las medidas que tienen que ver con el incumplimiento de estas leyes y un mal uso de la información también va a estar mediada por el sistema judicial de cada país. Por eso es muy importante conocer también las políticas de WhatsApp, ¿no? Y Facebook como un ejemplo. Y bueno, esta parte de establecer límites, sobre todo los padres, tutores y madres, tiene que ver con qué tanto le estoy dando importancia a mi cuidado y a mi seguridad actualmente. Y bueno, en cuanto a los límites, como les decía, podemos ahí ver las dos imágenes, ¿no? En cuanto a algunos límites que pueden poner como padres, madres y tutores, es definir los espacios y momentos libres de aparatos tecnológicos. Por ejemplo, en la hora de la comida se guardan los celulares, como en esta película que todos ponen los celulares en una canastita, ¿no? Y en este momento de la comida tenemos interacción cara a cara, nos hablamos de cómo estás, cómo nos sentimos, ¿no? Y al momento de la comida, a lo mejor acabando
toda esa práctica de lavar los trastes a lo mejor, guardar lo que sobró y eso, pues ya. A lo mejor tienes 1 hora, tienes 2 horas para poder tú ocuparlo, ¿no? Obviamente con todos los controles parentales y todos los pormenores que ya les he contado. La otra, desconectar Wi-Fi en la noche. Actualmente, como les decía, ya no necesitamos estar en la computadora fija, ¿no? Para estar en internet o estar compartiendo. Ahora, como el internet ya está legitimado en los dispositivos electrónicos, pues ya es mucho más fácil que todos nos llevemos el celular también a la recámara, ¿no? O bien a la cama donde dormimos, o a un lugar, o hasta el baño, ¿no? Para estar ahí, pues, compartiendo o estar comunicándonos con la otra persona. Entonces, a lo mejor una idea es desconectar Wi-Fi en la noche, y no solo en la noche, sino por tiempos, o bien estar cambiando, la verdad, la contraseña, ¿no? Cuando estamos viendo a lo mejor que ya estamos cayendo hacia una adicción, a las redes sociales, y ya hay pues algunas señales como si no está conectado el celular se irrita, ¿no? O sea, todo eso son señales también que tenemos que tener cuidado para que no se desarrollen este tipo de problemas como son, pues, sueño, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Bueno, entre otros, que tiene que ver con la adicción. La otra, en cuanto a límites, es instalar filtros de contenido dentro de los dispositivos de sobre todo los niños más pequeños, porque yo veo que sí, es una realidad que a los niños chiquitos les dejan el celular así. Y a veces me ha tocado, la verdad, hablar con papás en donde, desgraciadamente, el papá le da el celular así, entra a YouTube y el papá está viendo pornografía. O sea, no es una cuestión solamente de edad, de este tipo de prácticas, sino también de posicionarlo como un adulto responsable de cuando le doy también el celular a mi hijo, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que yo estoy buscando, ¿no? No por esta idea de bueno o malo, sino también porque hay contenidos que para los niños pequeños no son adecuados. Entonces, también como padre de familia tenemos que tener como esta responsabilidad de este uso de redes. Y por ejemplo, a lo mejor en YouTube, si el papá tiene esta práctica, pues a lo mejor borrar el historial dentro de YouTube, ¿no? O bueno, algo que sí sería importante, pues es no darle el celular, pero algunos de ellos son como tipo niñera portátil, entonces se los entrega. Y bueno, el último punto tiene que ver con verificar el historial, que era un poco lo que comentaba, y bueno. En cuanto al uso, y este punto nos lleva al uso de las redes sociales en los adultos. Y es importante, como les decía, recordar que muchos adultos también se ponen en riesgo cuando utilizan las redes sociales, como les decía anteriormente, y que también ellos, los adultos también practican sexting y algunos de ellos tampoco saben como los tips, ¿no? Entonces eso también puede crear problemas. Y aquí vemos algunos, 2 ejemplos de redes sociales que ocupan las personas, sobre todo adultas, que tiene que ver con el uso de Tinder, para establecer una relación ya sea amistosa, amorosa, erótica o también de negocios. Y otra red social que ocupan también la mayoría de adultos, que tiene que ver con Grindr, que esta red social sobre todo la usan personas de la diversidad sexual, que también tienen sus riesgos porque, como les decía, todo conlleva un reto y la verdad el ser humano es muy creativo. Entonces, también dentro de estas plataformas hay que tener cuidado porque se hace un uso también inadecuado tanto de los datos o como también información falsa, donde podemos irnos a encontrar con alguna persona, ¿no? Y esa persona, pues, actualmente como estamos viviendo en la época de violencia, pues puede pasar que sea para secuestro. Entonces, es muy importante considerar cómo estamos manejando estas relaciones aquí, ¿no? No todo es malo, también, por ejemplo, en el caso de Tinder, también ayuda a establecer contactos con personas. Por ejemplo, nosotros vamos de viaje a Perú y en Perú hacemos Tinder y entonces le mandamos un mensaje y a lo mejor una persona me puede ayudar de buena fe también a conocer a lo mejor Cusco, a llevarme a un buen restaurante, o también si veo que en su perfil veo que a lo mejor dice, pues este es universitario y también está, pues le interesan las redes sociales, pues yo me puedo poner en contacto y a lo mejor establecer una relación de amistad. No necesariamente tiene que ver con esta parte amorosa. Y bueno, para finalizar, me gustaría recordar que todo lo que se comparte en las redes sociales ya se queda guardado en internet. No porque nosotros lo borremos ya desaparece del dispositivo, pero ya se compartió.
y entonces está dentro del flujo de información en Internet. Eso quiere decir que lo que sale de los dispositivos ya es de dominio público y en algunos casos, como les decía, puede llegar a la Deep Web y tener un mal manejo. Y bueno, otra cosa importante es que se recomienda tener también un antivirus en los diferentes equipos para tratar de salvaguardar datos confidenciales, como cuentas bancarias. Y la última, que sería el tercer punto, estos